Gracias, María Pía. Y esto es lo que está ocurriendo y de eso vamos a hablar precisamente con Jesús Salazar Nichi, que ya no viene porque ya no es presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Él viene ahora como presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, del IDI. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Un gusto estar nuevamente contigo. Escuchaste, me imagino, la entrevista ahorita con el representante de Capeco de Construcción Civil, que están juntos, no solo resolviendo pliegos de reclamos y ir a la huelga, sino además están juntos, trabajadores y empresarios de la construcción, preocupados cómo sacar este país adelante. Y me encontré con Lucho y con Guido y les decía eso. Ojalá que ese modelo se pueda replicar en diferentes aspectos de nuestro país, ¿no? Que requiere conversar, concertar, buscar una luz para sacar adelante este país, ¿no? Claro, es complicado, ¿no? Que no vea la gente a la empresa como enemiga, sino a la empresa como la aliada, ¿no es cierto? La que trae, la que genera chamba, es decir, ahí hay todo un, ¿no? Es que todos los peruanos debemos entender que los únicos ingresos que tiene este país vienen del sector privado y son las empresas las que generan riqueza económica, que ojalá sea trasladada como una riqueza social y ambiental también para que sea sostenible. Pero esa forma de sentarse a conversar es un modelo que debemos replicar, como te decía, y para ver en diferentes sectores, ¿no? Yo creo que el sector empresarial, sobre todo los gremios empresariales, están entendiendo que su rol tiene que cambiar. Ya no es solamente mirar hacia adentro para el beneficio digamos, la defensa de los intereses de sus socios, que son legítimos, pero tener que mirar hacia un Perú que necesita cambiar para ser sostenible. Y en ese sentido, gremios de trabajadores y de empleadores están dando ejemplos de cómo hacer y construir país. Claro, ¿no? porque hablaba Guido Valdivia de el mutuo reconocimiento. Es correcto. O sea, tú representas que no es fácil, ¿no? Que no es fácil. Correcto. Es un reto, por ejemplo, pendiente en la agroexportación, ¿no es cierto? Hay que resolver ese tema en todos lados. O sea, que haya interlocutores, que no sea, ¿no? Que representen a los trabajadores organizados y que se pueda llegar a acuerdos, que además, como decía Luis Villanueva, que sea, o sea, hay que ceder de las dos partes, hay que ser razonables en la negociación, pero ese es otro tema. Sí, cierto, pero no quiero dejar de lado hacer un comentario de lo que acabas de decir. El tema de las personas es sumamente relevante también. Y eso hay que reconocerlo. Lucho Villanueva es un dirigente gremial, sindical, pero caramba, para sacarse el sombrero, que entiende y comprende su rol, que no es la de ir a confrontarse y a enfrentarse contra el empresariado, es a sentarse con él para hacerle entender la realidad de su sector y sacarle el mejor provecho para esa conversación para poder concertar y llegar a acuerdos. Eso es el rol importante de un dirigente. Ahora, vamos al tema, que es esta situación que a estas alturas resulta ya insostenible. Es decir, estamos hablando que una de las áreas de acción más importantes de las organizaciones criminales hoy en el Perú es toda esta red de extorsiones y cupos que está agobiando. Lo acabamos de ver en el caso de Naranjito. No pagas, te matan. Esa es la situación. Como que en el caso del Chino, no pagas, te balean el vehículo, ¿no? Correcto. Poniendo en riesgo incluso la vida de los pasajeros, ¿no? Yo diría, esta situación ya es indignante, o sea, ya no podemos seguir todos los días pasivos ante lo que seguimos leyendo como grandes titulares de muertes, extorsiones, chantajes, y esto que golpea directamente a la micro y pequeña empresa. O sea, el sector emprendedor del país es el más golpeado de esto. Son 6,1 millones de emprendedores en el país que todos los días están padeciendo de este gran problema, Nicolás. Y el problema es que no encontramos una respuesta sistémica de parte de los poderes del Estado. Yo no digo ya del Poder Ejecutivo, que por supuesto tiene un rol protagónico, o debería tener un rol protagónico en esto, pero ¿qué está pasando con el Poder Legislativo? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Deberían juntarse estos tres poderes para poder generar un plan estratégico, pero con una gran visión de desarrollo hacia adelante, ¿no? Que no lo vemos. Bueno, Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, ha estado acá mortificado, porque es que hace meses hicimos una entrevista sobre la crisis de inseguridad y sobre las diversas, el papel que debería, él decía, en esto tenemos que intervenir todas las instituciones con la presidenta a la cabeza, y cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero por ejemplo, él decía, hay que hacer las unidades de flagrancia, pero ¿eso qué supone? Que el Ejecutivo ponga recursos, que el Parlamento haga leyes que aceleren estos procesos, y han presentado otras iniciativas. La conclusión al final de todos estos meses es que están con la cabeza en otro lado, ¿no? Es correcto. O sea, ¿qué cosa haces cuando los congresistas están más preocupados en crear leyes para protegerse de las investigaciones por corrupción
o por ser parte de organizaciones criminales, y cuando la presidenta anda preocupada por cómo deshacerse de Harvey Colchado, ¿no? Y el propio ministro del Interior, que tendría que estar abocado 24/24, metido todo el día en este tema de la seguridad, está más preocupado en sus temas personales también, en los videos, en los audios que le sacan. Entonces, esa es la realidad que distrae al Perú, que yo siempre lo digo, Nicolás, nuestras autoridades están distraídos en sus temas personales, más que en los intereses nacionales. Esto de los módulos de flagrancia es una solución. Yo lo conversé con el doctor Arévalo y me explicó cómo funcionaba, y cuando le decía, ¿por qué no tiene éxito? Me decía, bueno, porque como esto no es solamente una iniciativa del Poder Judicial, no es una ley, no hay una reglamentación, no están obligados los fiscales a ir, por ejemplo, y los fiscales no van. No está obligada la policía a ir, y la policía no va. Entonces, ¿qué hace un juez, me decía, sentado en un módulo de flagrancia, si no tiene quien denuncia y no hay tampoco investigación policial? Porque en los casos donde sí ha funcionado el módulo de flagrancia, en 3 días, el señor ya está detenido, está en cárcel con sentencia. Ahora, ¿no? El tema es, partamos, lo que a mí más me preocupa es el origen, o sea, el comienzo de esta discusión, ¿no? O sea, acá ha estado el ministro del Interior, que está más preocupado en hablar de lo exitosa que está haciendo su lucha contra la delincuencia y el gobierno, y Dina Boluarte lo abraza como si y viven en otro país, los dos. Entonces yo creo que sería bueno recordar cuál es la realidad que están viviendo los micro y pequeños empresarios hoy, Jesús. Es correcto. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en las micro y pequeñas empresas? A ver, es un sector que, como muchas veces lo hemos conversado en tu programa, es de subsistencia. Son más de alrededor de 3 a 3,5 millones de negocios que están en subsistencia, que todos los días salen a buscársela para poder subsistir. Esos son los que están hoy más golpeados. 6,1 millones de negocios en general de la micro y pequeña empresa. Sector que además es 90% informal, Nicolás, y que de todo, en el año 23, de todo el monto de bancos en financieras que ha llegado a préstamos, solo el 5% llega a este sector. Es decir, es un sector desatendido en sus necesidades. Ni el sector privado a través de la banca oficial, porque no pueden acceder, son informales, ni el Estado con su rol tutelar de poder acompañar a este emprendimiento, ninguno de esos dos sectores acompañan y ayudan al sector micro y pequeño empresario. Ahí está el gran problema. Y hoy son presas de esta delincuencia. Pero es que eso, es decir, es una economía casi de sobrevivencia, de chambear cada día para generar el día siguiente, y encima tienes a los extorsionadores con los que tienes que compartir lo poco que te ingresa, porque y eso para los extorsionadores, el otro día hablé con una persona mía, me decía que a veces cobran 10, 20, 30 soles, que parece poco, pero es un negocio a tal escala, por ejemplo, distrital, en distritos como San Juan del Lurigancho, que es un negocio millonario para los extorsionadores. Es cierto. Yo conversaba con Andrés Chou, el presidente de la Asociación de Bodegueros, y me decían, a ver, el año pasado, más de 12.300 bodegueros han estado sometidos a la extorsión. Más de 12.300 bodegas. Y este año ya van más de 10.000 que están padeciendo ese problema. Y claro, eso tú ves de cómo va creciendo la denuncia policial, es que solo los que denuncian, porque tú sabes que la mayoría no denuncia. Claro. Ya, el año pasado hemos cerrado casi con cerca de 17.000 denuncias. Este año ya vamos más de 10.000, es decir, vamos a cerrar con más de 20.000. Los números siguen siendo alarmantes. Esto no lo digo en un sentido simplemente para colaborar con la alarma, sino para llamar a la atención a las autoridades. Pero, a ver, Nicolás, yo creo que ya llegó un momento en el que todos debemos ser parte de la solución. ¿Tú te acuerdas que nosotros hicimos una marcha por la paz, sindicatos de trabajadores, con gremios empresariales, que fuimos intervenidos inclusive por el ministro del Interior, nos llamaron a Palacio de Gobierno, tuvimos 3 reuniones con el ministro, la presidenta? No se hizo nada al final, Nicolás. O sea, no hay una intención de generar un sistema que nos pueda ayudar a salir de este problema. Y no es un problema solamente policial, y eso hay que entenderlo. Yo ayer escuchaba al director de la policía decir, nosotros estamos trabajando todos los días, nadie nos reconoce. Yo diría, sí reconocemos que están trabajando. Lo que no reconocemos es la eficacia de ese trabajo. Todos los días capturan bandas, es cierto, pero todos los días crean más bandas. O sea, en conclusión, la suma y resta nos está dejando un mal score, ¿no es cierto? Estamos en negativo. Y eso es lo que necesitamos combatir. Pero para esto ya necesitamos, por ejemplo, un acuerdo nacional que funcione. Ya no podemos seguir con las entidades representadas como estamos sin tomar solución. Esto ya escapó
hoy de las manos solamente del Poder Ejecutivo. No, pero ahí es inevitable hacerse, es decir, cuando, por ejemplo, en relación a la unidad de flagrancia, lo que ahora decía Javier Arévalo, ¿no? Que es un instrumento que es muy importante para el delito, por así decirlo, pequeño que agobia cotidianamente a los ciudadanos, ¿no es cierto? Que te podría permitir no solo capturar, investigar, procesar y sentenciar inmediatamente a los delincuentes, ¿no es cierto? Pero eso requiere recursos que los tiene que dar el Ejecutivo. El Ministerio de Economía dice no hay. Legislación que la tiene que hacer el Congreso de la República. El Congreso está ocupado en legislar a favor de sus miembros para salvarse de su proceso por corrupción. No hay arreglo. Con este gobierno y con este Congreso nuevamente estamos condenados a que esto vaya para peor. Sí, nuevamente distraídos en su propio juego. Y te dicen no hay recursos y seguimos viendo que siguen hablando de poder seguir subvencionando a Petroperú, por ejemplo. Entonces, no es que el Perú no tenga recursos, Nicolás. El Perú lo que hace es gastar mal y no distribuye la riqueza que genera. No sé si es poca, mucha, pero la que genera no la distribuye bien. Pero necesitamos trabajar más en temas de soluciones integrales. El tema de la Policía Nacional, por ejemplo, es una institución que ha sido muy golpeada. O sea, se cambia, han tenido 3 jefes policiales, hemos tenido ya 6 ministros del Interior. O sea, no vemos una institucionalidad policial que hay que devolverla. Tú recordarás que hace tiempo teníamos 3 policías y había una especializada en investigación criminal y era muy buena, ¿no es cierto? Correcto, pero se fusionó por problemas de la coyuntura de ese momento, pero hoy no tenemos una policía especializada dentro de la Policía Nacional que debería trabajarse, porque esto se trabaja con inteligencia. Yo no creo que el Perú pueda generar una cantidad de policías como para que podamos estar recorriendo las 24 horas y cada 5 minutos pasando un patrullero para evitar que te asalten. Eso no va a poder ser. Pero sí se tiene que trabajar con inteligencia, que es ahí donde hay que dotar de los recursos logísticos, de capacidades a la Policía Nacional para que pueda trabajar. Lo otro, ya tengo una policía eficaz y eficiente en su trabajo de investigación. Tengo un módulo de flagrancia que puede condenar inmediatamente. Ya, ¿a dónde va? ¿A nuestras cárceles, Nicolás? ¿Y qué pasa en nuestras cárceles, Nicolás? Bueno, dicho sea de paso, sigue la huelga, ¿no? Bueno, y además que tienen un problema de INPE serio, ya, pero en esas cárceles, ¿qué son? ¿Centros de rehabilitación o son centros de adoctrinamiento? Y que hoy funcionan como centro de operaciones de la delincuencia. Entonces, es un sistema nuevamente. Quien está pensando que esto se soluciona solamente poniendo más policías en la calle está en un error. Quien cree que eso es un trabajo solo del ministro del Interior también está en un error. Yo creo que esto hay que verlo ya de una manera mucho más sistémica, ¿no? Claro, y el sector empresarial viene siendo golpeado en esto. Que además que baja la demanda y pocas ventas, encima te extorsionan y te tocan lo poco que pueda generar. Hay un estudio que hizo el IPE, Nicolás, que dice que los costos en la que está incurriendo la empresa el día de hoy va entre 5.6 y 8.9% de sus ingresos gastados en seguridad. Que ni siquiera eso es la rentabilidad de una empresa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Y a veces te ocurre que encima de todo lo que gastas, igual te vienen y te torsionan. Si no es uno, es otra banda. Por supuesto. Ahora, el tema es que le damos vuelta a Jesús hace demasiado tiempo. O sea, acá hemos escuchado, me acuerdo un día Carlos Morán, el exministro del Interior, recordando que hay un plan Mariano Santos, que ya está claro, la policía se ha trabajado años qué hacer frente a esta situación, en todos los aspectos, incluido el social, que es un tema que no hay que olvidar. O sea, si tienes en el Perú 2 millones de chicos que ni estudian ni trabajan, tienes 8 millones de personas que no han terminado el colegio, ¿no es cierto? Tienes 90%, 80% de informalidad, tienes jóvenes sin esperanza, ¿no? Porque ni siquiera terminaron el colegio. Eso es el caldo de cultivo para la delincuencia. Entonces tú no puedes pretender tener una estrategia coherente que sea simplemente punitiva. Tienes que resolver el problema social generando chamba para la gente, chamba bien remunerada, chamba que te dé futuro, ¿no? Entonces, pero o sea, ¿Dina Boluarte va a poder hacer esto? Yo creo que la respuesta es no. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos hasta el 2026 y resistimos? A ver, ¿qué esperas tú el 26, honestamente? Así como están las cosas, da miedo, ¿no? Exacto. Cuando a mí me decían, no, hay que cuidar el sistema, no hay que generar más conflicto, hay que esperar, hay que llegar al 26. Yo digo, ¿pero para qué? ¿Para lo mismo? Porque
conforme vemos la foto de hoy, vamos a llegar con más de 30 candidatos totalmente dispersos, y como siempre, cuando hay dispersión de votos y la polarización electoral, ¿quiénes son los que ganan? Los extremos. Nuevamente vamos a tener dos extremos sentados disputando en la presidencia de la República, y nos vamos a jugar nuestro futuro 5 años más. Por el amor de Dios, eso ya cansa, ¿no? O sea, algo así, escoger cómo quieres morir, ¿no es cierto? Con un Congreso de la República tan fraccionado, donde va a salir cualquier cosa y donde, es decir, vamos a repetir, y yo creo, peor lo que ya vivimos el año 2021, sino ahora, ¿qué hay que hacer en este contexto? Ahora, por ejemplo, estábamos hablando con el representante de Capeco y de la Federación de Construcción Civil, que están juntos, porque tú has sido parte y tú has promovido desde la Sociedad de Industrias ese tipo de iniciativas también, de que lo primero que hay que generar es un diagnóstico y una propuesta que además existe, que ya está, que hay que articularla sobre lo que hay que hacer en el país, hacer un gran plan. La pregunta es quién va a llevar adelante ese plan, y no son los políticos, Jesús. No podemos confiar en ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reunir a todos los representantes de la sociedad en una especie de congreso paralelo al Congreso de la República, donde se generen las iniciativas y se le impongan a los políticos las cosas que hay que hacer hasta que podamos cambiarlos por mejores. Mira, yo sí estoy con alguna esperanza generada respecto a las conversaciones que he tenido con muchos de los que hoy están siendo inclusive candidatos, empresarios que se han metido a la lid política y están tratando de aportar para el cambio del país. Yo estoy esperanzado en eso. Yo creo que del sector empresarial tiene que venir algún aporte. Pero algo me preocupa, todos están esperando una convocatoria a esa reunión, porque todos me dicen, yo estoy de acuerdo en concertar, sentarme, a conversar, a juntarnos, unirnos, pero a ver, ¿quién nos convoca, quién nos junta? O sea, ese es el problema hoy, que no hay una figura que pueda ser el interlocutor y convocante para poder que todos se sienten en una mesa a ponerse de acuerdo. Yo quiero y debo pensar que todos los que se están metiendo a postular es porque tienen una intención para aportar al país. Entonces necesitan ponerse de acuerdo entre ellos para poder decidir que vaya 1 o 2, por el amor de Dios. No, necesitamos 30. Ahora el representante de Capeco dijo una cosa que me pareció, Guido Valdivia, bien. Es decir, en el Perú lo que ocurre es, primero ocurre la invasión y en relación al tema de vivienda, y después se ve cómo se resuelve el agua, la electrificación, el saneamiento, las pistas de acceso y demás. Cuando cualquier proyecto de desarrollo urbano serio es al revés. Primero resuelves los problemas de infraestructura, de saneamiento, de comunicación, y después construyes las viviendas para que la gente llegue a vivir en un lugar con las mínimas condiciones de dignidad. El tema es que en política nos está pasando lo mismo. A ver, eso, ¿no?, que acabas de decir tú, ¿no te llama mucho la atención, por ejemplo, Chancay? ¿No es exactamente lo mismo? ¿No es cierto? Hemos hecho un megapuerto, no, hay que dejar las cosas claras. El sector privado, ¿no es cierto? Costco Shipping con Volcan han hecho un gran megapuerto. Y después, cuando ya está para inaugurarse, el gobierno y el Estado en general se está dando cuenta que esto es una maravilla, y ahora ¿qué hacemos? Claro, no tienes vías de acceso y salida, no tienes obras de saneamiento de agua potable, alcantarillado, no tienes resuelto el tema de los residuos sólidos que se va a multiplicar exponencialmente, no tienes resuelto el problema de vivienda, la cantidad de gente que se va a vivir ahí, es decir, no tienes el sistema de salud adecuado. Basta con mirar los grandes... estamos terminando agosto y estamos hablando de inauguración noviembre, inicio de operaciones enero. Estamos más preocupados en cómo va a ser la inauguración, quién va a venir, la presidenta está más ocupada en eso. Exacto, más preocupados estamos en a ver cómo son los reflectores que van a venir del mundo a pensar cómo le damos sostenibilidad a eso. Tú revisa dónde están los megapuertos más importantes del mundo y mira cómo son sus ciudades. ¿No es cierto? Mira el nivel de desarrollo de las ciudades donde están los megapuertos. Mira Chancay, sin saneamiento, sin alcantarillado, sin servicios médicos, sin servicio de transporte. Y así vamos a tener un megapuerto. Van a llegar 1,5 millones de contenedores, Nicolás. Vamos a ser capaces de llenarlo con productos peruanos para competir con el mundo. O sea, no estamos planificando nada en nuestro país. Es lamentable. Bueno, así estamos. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Esto, las características de la agenda de la conferencia anual de ejecutivos ya es una señal de que algo está pasando en el Perú. O sea, hay que cambiar el chip.
Y hay que quitarle a los políticos el protagonismo y tiene que ser la propia sociedad civil la que tiene que imponer un gran plan nacional y la agenda. Y en el camino veremos. Sí. En el camino veremos, Jesús. Ojo, la academia también está preocupada. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, yo creo que ya hay un despertar de la sociedad civil, ¿no? Jesús, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Son 9:56. Nos vamos a la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.